Moncloa entra en pánico, sale a la luz un escándalo de Pedro Sánchez de 2 millones de euros. Moncloa se encuentra en un estado de pánico absoluto debido a la reciente revelación de un escándalo relacionado con Pedro Sánchez. Este escándalo implica una cantidad asombrosa de 2 millones de euros, lo que ha generado una gran conmoción en el país. La noticia ha salido a la luz y ha causado un revuelo sin precedentes en la política española. El escándalo involucra presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de Pedro Sánchez, lo que ha generado una gran indignación en la sociedad. Los ciudadanos exigen una investigación exhaustiva sobre este tema y exigen que se aclaren todas las dudas relacionadas con el caso. Además, este escándalo ha provocado una crisis en el gobierno de Pedro Sánchez, ya que ha minado su credibilidad y ha generado sospechas sobre su integridad como líder político. La oposición ha aprovechado esta situación para cuestionar la gestión del gobierno y exigir la dimisión de Pedro Sánchez. Es importante destacar que este escándalo no solo tiene implicaciones políticas, sino también económicas. La cantidad de 2 millones de euros es una cifra significativa que podría haber sido utilizada para mejorar diversos aspectos del país como la educación o la sanidad. La revelación de este escándalo ha generado un profundo malestar en la sociedad y ha aumentado la desconfianza hacia los políticos. El escándalo de los 2 millones de euros de Pedro Sánchez ha generado una gran preocupación en la sociedad española. Los ciudadanos se preguntan cómo es posible que una cantidad tan elevada de dinero haya sido malversada y no se haya utilizado para beneficio público. Esta situación ha despertado la indignación de numerosos colectivos y organizaciones sociales, quienes exigen una rendición de cuentas y una investigación profunda para determinar la responsabilidad de aquellos implicados en este caso. Además, este escándalo ha puesto en tela de juicio la transparencia y honestidad del gobierno de Pedro Sánchez. La falta de claridad en el manejo de los fondos públicos plantea serias dudas sobre la integridad del líder político y su capacidad para gobernar de manera ética y responsable. Por otro lado, la revelación de este escándalo ha provocado un deterioro en la imagen de España a nivel internacional. La corrupción política siempre ha sido un tema sensible y la existencia de casos como este afecta la percepción que otros países tienen sobre la estabilidad y la confiabilidad de nuestra nación. El escándalo de los 2 millones de euros de Pedro Sánchez ha generado un gran impacto en la economía del país. Esta revelación ha causado una fuerte caída en el mercado financiero, con la depreciación de la moneda y la disminución de la confianza de los inversores. La situación económica se ha vuelto aún más precaria, afectando a sectores como el turismo y el comercio exterior. Además, se ha descubierto que parte de los fondos malversados se destinaron a financiar actividades ilegales. Esto ha llevado a que se investigue la posible relación de Pedro Sánchez con grupos criminales, lo cual ha sacudido aún más a la sociedad y ha generado un clima de inseguridad en el país. Ante esta crisis, la ciudadanía ha salido a las calles en protesta, exigiendo la dimisión inmediata de Pedro Sánchez y de todo su gobierno. Las manifestaciones han sido masivas y han recibido apoyo de diferentes sectores de la sociedad, incluyendo sindicatos, organizaciones estudiantiles y partidos de oposición. La crisis política y económica desencadenada por este escándalo ha dejado al país en un estado de incertidumbre y desesperación. La imagen de España a nivel internacional se ha visto gravemente afectada, generando desconfianza en los socios comerciales y en los inversores extranjeros. El escándalo de los 2 millones de euros de Pedro Sánchez ha provocado una profunda inestabilidad en el sistema político español. La sociedad se encuentra sumida en un clima de desconfianza y descontento, lo que ha llevado a un aumento en la polarización política. Los partidos de oposición han aprovechado la situación para presentar una moción de censura contra el gobierno de Sánchez, argumentando que la corrupción y la falta de ética son incompatibles con el liderazgo político. Adicionalmente, la revelación de este escándalo ha tenido un impacto negativo en la economía del país. Los inversores extranjeros han retirado grandes cantidades de dinero de España
lo que ha llevado a una disminución en la inversión y al aumento del desempleo. Además, se ha registrado una reducción en el flujo de turistas, lo que ha afectado gravemente al sector turístico y a los ingresos del país. La situación provocada por el escándalo de los 2 millones de euros de Pedro Sánchez ha llevado a una intensificación de las protestas en todo el país. Los ciudadanos exigen justicia y transparencia en el manejo de los fondos públicos y algunos grupos incluso han organizado huelgas y boicots para mostrar su descontento. Además, se han presentado denuncias ante la Fiscalía para que se investigue el posible delito de malversación de fondos. En respuesta a la crisis, el gobierno ha anunciado la creación de una comisión de investigación independiente para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, muchos ciudadanos expresan su escepticismo ante esta medida y mantienen sus demandas de renuncia y juicio para los implicados. En cuanto a la repercusión internacional, varios países han expresado su preocupación por la situación en España y han llamado a una pronta solución. Además, se ha suspendido temporalmente la colaboración en proyectos económicos y políticos, lo que agrava aún más la crisis económica del país. La situación generada por el escándalo de los 2 millones de euros de Pedro Sánchez ha llevado a un aumento en la desconfianza hacia el sistema judicial. La sociedad se pregunta si los responsables de estas presuntas irregularidades serán realmente juzgados y condenados o si quedarán impunes. Además, han surgido sospechas sobre posibles conexiones entre altos funcionarios del gobierno y el Poder Judicial, lo que alimenta aún más la incertidumbre y la desconfianza en el sistema. En medio de esta crisis, se ha propuesto una reforma legislativa para fortalecer los mecanismos de control y transparencia en la gestión de fondos públicos. Esta propuesta busca prevenir futuros casos de corrupción y garantizar una mayor rendición de cuentas por parte de los líderes políticos. Sin embargo, su implementación enfrenta resistencia por parte de algunos sectores políticos y la discusión está lejos de llegar a un consenso. Por otro lado, la sociedad civil ha organizado campañas de concientización y educación sobre la importancia de la transparencia y la ética en la política. Estas iniciativas buscan empoderar a los ciudadanos para que exijan responsabilidad a sus líderes y participen de manera activa en la vida política del país. En el ámbito internacional, España ha sufrido un deterioro en su reputación como un país estable y confiable para invertir. Varios organismos internacionales han expresado su preocupación y han instado al gobierno a tomar medidas urgentes para resolver la crisis. Restaurar la confianza de los inversores extranjeros se ha convertido en una tarea fundamental para recuperar la economía y evitar una prolongación de la recesión. El escándalo de los 2 millones de euros de Pedro Sánchez ha tenido un impacto devastador en la confianza de la sociedad española hacia el sistema político y económico del país. Muchos ciudadanos se sienten traicionados y frustrados ante la revelación de esta malversación de fondos públicos. Además, este escándalo ha generado un fuerte rechazo hacia el partido político al que pertenece Pedro Sánchez. Los votantes se sienten engañados y defraudados por sus líderes, lo que ha provocado una disminución en la popularidad y el apoyo al partido en las encuestas. En consecuencia, se ha producido un aumento en la polarización política y una fragmentación en el panorama político español. Los partidos de oposición han aprovechado esta situación para presentarse como una alternativa más ética y transparente, mientras que los ciudadanos buscan opciones políticas que reflejen sus valores y principios. Por otro lado, la sociedad civil ha tomado un papel más activo en la lucha contra la corrupción y la exigencia de responsabilidad a los líderes políticos. Se han creado organizaciones de la sociedad civil, como plataformas ciudadanas y grupos de activistas para promover la transparencia y la rendición de cuentas. Además, los medios de comunicación han desempeñado un papel fundamental en la denuncia de este escándalo y en el seguimiento de las investigaciones. El periodismo de investigación ha revelado nuevas pruebas y detalles sobre el caso, lo que ha mantenido la atención de la sociedad y ha aumentado la presión sobre las autoridades para actuar. En respuesta a la presión pública, el gobierno ha anunciado medidas para combatir la corrupción y fortalecer la transparencia en la gestión de fondos públicos. Se han establecido
establecido comités de ética y mecanismos de control más rigurosos para prevenir futuros casos de malversación de fondos. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la ciudadanía sigue exigiendo una justicia real y efectiva. Muchos consideran que las medidas tomadas hasta ahora son insuficientes y piden una reforma profunda del sistema político y judicial para garantizar la integridad y la responsabilidad de los líderes. El impacto del escándalo de los 2 millones de euros de Pedro Sánchez ha trascendido fronteras, generando preocupación en la comunidad europea. Varios líderes europeos han manifestado su descontento y han instado a España a tomar medidas firmes y transparentes para resolver la crisis. La reputación del país como un miembro confiable de la Unión Europea se ha visto seriamente afectada, lo que podría tener repercusiones en la colaboración y los acuerdos internacionales. Por otro lado, la sociedad española ha expresado su frustración y desconfianza hacia el sistema político en su conjunto. Se ha producido un aumento en la participación ciudadana, con más personas involucrándose en movimientos sociales y políticos para exigir cambios y una mayor transparencia. La sociedad está buscando una renovación profunda de la política española, con líderes que sean íntegros, éticos y responsables. Además, se ha abierto un debate sobre la necesidad de implementar medidas más estrictas para prevenir y detectar la corrupción en todas las esferas de la sociedad. Se proponen reformas en el sistema judicial, en los partidos políticos y en la administración pública, con el objetivo de garantizar la rendición de cuentas y la transparencia en todas las instancias. En este contexto, es fundamental fortalecer la educación cívica y ética en el país. Promover valores como la honestidad, la responsabilidad y la justicia desde una edad temprana puede ayudar a construir una sociedad más consciente y crítica, en la que la corrupción tenga menos espacio para prosperar. El escándalo de los 2 millones de euros de Pedro Sánchez ha afectado no solo al ámbito político y económico, sino también a la reputación de España en el ámbito cultural y artístico. Varias personalidades del mundo del arte y la cultura han expresado su decepción y desconfianza hacia el gobierno de Sánchez, lo que ha generado un impacto en la imagen del país como una nación rica en patrimonio cultural. Además, se ha revelado que una parte de los fondos malversados podrían haber sido utilizados para financiar proyectos culturales. Esta revelación ha generado indignación en el sector cultural, ya que se considera un acto irresponsable y una falta de respeto hacia el arte y la cultura. Como resultado, ha habido un llamado a una mayor transparencia en la financiación de proyectos culturales y un control más estricto sobre el uso de los fondos públicos en este ámbito. El escándalo de los 2 millones de euros de Pedro Sánchez ha generado una profunda crisis en España. La revelación de presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos ha generado indignación y desconfianza en la sociedad. Además de afectar la reputación del país a nivel internacional, este escándalo ha provocado una crisis política y económica, con consecuencias devastadoras. Ante esta situación, es necesario tomar medidas urgentes para restaurar la confianza de los ciudadanos y garantizar la transparencia y la ética en la gestión de los fondos públicos. La sociedad civil y los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la exigencia de responsabilidad y en la lucha contra la corrupción. Es fundamental fortalecer la educación cívica y ética, así como implementar reformas en el sistema político y judicial, para evitar futuros casos de corrupción y garantizar la integridad de los líderes políticos.